Vieron que estamos viviendo en la era de los tanto core, fairy core, mobwife core, clean girl aesthetic y todas esas cosas que muchas veces uno piensa, bueno, hay un registro histórico para esto porque no solo siempre hubo modas y fads, sino que también siempre hubo reflejo de esas cosas en la media, en lo que uno ve, en lo que uno escucha, en lo que uno lee. Entonces, los intereses estéticos, que muchas veces están íntimamente relacionados con cuestiones económicas, como por ejemplo cómo está un país, cómo está el mundo, qué tan cerca está el capitalismo de terminar, a veces chocan todas estas cosas y nos convertimos en lo que está pasando ahora, que es una generación en la cual no hay concepto del estilo, sino solamente hay seguimiento de modas. Y esto es para adultos, es para niños, es para adolescentes. No hay espacios seguros para la investigación y el sentimiento de poder encontrar las cosas que a uno le gustan e incorporarlos en su vida. Y ustedes me dirán, Rini, ¿eso qué choto tiene que ver con lo que nos dijiste en el capítulo anterior? Porque hoy vamos a estar hablando de 3 películas que son de romances góticos. Y definir qué es lo gótico en estas épocas es un ejercicio particularmente interesante. Así que si les interesa saber cuál va a ser la discusión que vamos a dar en el día de hoy, con qué 3 películas lo vamos a hacer, acompáñenme. Hola a todos mis estimados, sean muy bienvenidos a un nuevo Alta Ficción. Mi nombre es Rini y yo soy Alta Ficción. Si esta es la primera vez que ven este canal y no están suscritos al mismo, los invito a hacerlo, y para cuando termine este capítulo van a estar muy deseosos de suscribir a la gente en su entorno también. Hoy vamos a estar hablando de algo que quizás ustedes piensen que es parte fundamental de mi vida, si vienen viendo ya este canal hace rato, o quizás no hayan advertido aún, que es lo gótico. Pero más específicamente vamos a estar hablando de 3 romances góticos en 3 películas distintas. ¿Y por qué vamos a estar hablando del tema del romance gótico? Porque estamos viviendo una era de un nuevo resplandor del romance gótico, de lo gótico en general, y el romance va muy apegado a lo gótico. Pero definir qué es lo gótico a veces es difícil, porque lo gótico es un poco una vibe. Es un poco una vibe y es un poco este matrimonio entre lo romántico y lo terrible, entre el terror y la fascinación. Porque parte del ethos del gótico está íntimamente unido a lo que es el concepto de lo sublime. No vamos a ponernos teóricos porque para eso seguramente pueden buscar otras fuentes. Pero es importante para entender por qué se eligió las 3 películas de las que vamos a hablar. Lo sublime es aquel concepto en el que se describe la emoción más profunda que uno puede tener, que muchas veces está hermanada con el terror. Porque el terror es sin duda una emoción muy primal y la separamos del horror en cuanto que hablamos de que es el miedo a aquello que no podemos discernir, el miedo a aquello que no podemos definir, que no podemos agarrar. Una cosa es el horror clásico de un tipo que te persigue con una motosierra, que está bárbaro y tiene un montón de complejidades. Y otra cosa es el terror, que por ejemplo se da en las novelas góticas, a aquello que está insinuado en las sombras de un castillo. Son 2 cosas distintas y por eso separamos el terror gótico, que ha tenido muchísimos exponentes desde el principio de los tiempos cinematográficos. Tuvo su boom en su momento con la Hammer y las películas de terror. Tuvo incluso sus pasos en lo que es la Nosferatu original, no vamos a evitar mencionar eso, de Murnau, en la que hay un vampiro, hay castillos, están los elementos de lo gótico. Porque justamente lo gótico se termina definiendo por aquellos elementos que adopta y que utiliza para expandir una filosofía que termina siendo, creo yo, muy femenina. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar en particular de romances góticos. Y el romance gótico se empezó a definir en la era de los 40. Y muchas de las películas que se definen como parte del romance gótico no tienen quizás un castillo, porque son historias que están actualizadas, pero suelen tener la actualización de un castillo, que es por ejemplo una gran casa, una mansión.
¿Y cuál es el tema en estos romances góticos o en lo que Hollywood entiende como romances góticos o entendía como romances góticos en esta época? Es una expresión muy particular de la experiencia femenina. Porque si definimos a lo gótico como esa vibe, como los castillos, como el drama, como el desasosiego, como el terror, aquello que está en las sombras, como aquello que no podemos definir del todo, aquello al que no podemos ver exactamente su forma. Esa ambigüedad tiene espacio para inculcarle narrativamente las inquietudes enormes de lo que es la experiencia femenina. Y durante los años 40 esto se hizo en películas tales como Rebecca, la adaptación que hizo Hitchcock de la novela de Du Maurier, de quien ya hablamos, si no me equivoco, cuando hablamos de Don't Look Now. Vuelcan al terror psicológico en muchos sentidos. Son historias en las que tenemos mujeres en estas casas, mujeres que están siendo gaslighteadas muchas veces, porque se vuelca a la expresión de lo ambiguo, la experiencia femenina de que no nos crean cuando nosotras hablamos. Se utiliza el terror como una forma de hablar de la opresión femenina, de la opresión del patriarcado, de los terrores al matrimonio como una cosa que uno tiene que performear, que el género también es una performance que uno hace dentro de rígidos roles de género y cómo estos rígidos roles de género nos enfrentan a otras mujeres muchas veces, porque una de las cosas que tiene muchas veces el terror gótico es aquella figura de la otra, que vamos a ver en 2 de las películas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, haya actualización o no haya actualización, siempre está esta temática de la casa, del romance, de cuál es la perspectiva de una mujer respecto a un romance, de la figura de la otra, esta mujer contrincante quizás por los afectos de un hombre, muchas veces una mujer muerta que está hunting the narrative, como le dicen ahora, pero que es una figura con la cual una como mujer se compara y se define, sea por distancia o por acercamiento. Pero en todas estas obras, el romance es el terror y el terror es el romance y van juntos de la mano, y es la vieja unión entre la muerte y el amor, de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones, a veces cuando hablamos incluso de obras que son de romance gótico, como es el caso de Drácula de Francis Ford Coppola. Entonces, en el video de hoy vamos a tener el tópico de enamorarse del monstruo, vamos a tener castillos, vamos a tener la figura de la otra, a veces va a ser más de una otra, vamos a tener los viajes de reconocimiento de mujeres, vamos a tener transformaciones y vamos a tener aquel concepto de la búsqueda del poder y la identidad de una mujer que muchas veces se expresa en una versión muy burguesa en ser la señora de una casa. Porque así como en la vieja tradición gótica vos tenías un castillo y después tuviste una mansión, ahora podés tener las dos cosas. Porque el cine es un espacio para historias atemporales y ese es el caso de las películas de las que vamos a hablar. Y la primera película de la que vamos a conversar el día de la fecha es una película que no es buena en términos técnicos, es una película que se hizo baratita, pero es una película que incluye muchas de las contradicciones, de las partes más cuestionables quizás de lo que es el terror gótico, y que yo la vi en una edad formativa. Los famosos terrores de los niños que tienen acceso a internet, realmente, o bueno, adolescentes que tienen acceso a internet, que es quizás incluso peor. Entonces la voy a traer a colación por eso. La película de la que voy a estar hablando en primera instancia es Meridian o El beso de la bestia, que es una película de 1990. Es una película de muy bajo presupuesto, en la que seguimos a Catherine, que es la joven heredera de un castillo en Italia, en Bomarzo. Ella es Bomarzini de apellido, que fue llevada muy de chiquita a los Estados Unidos. Su familia la quiso sacar de su casa, después nos vamos a enterar por qué, pero una vez que sus padres han muerto y que ya no hay nadie para hacerse cargo de eso, bueno, ella retorna siendo ya mayor de edad, es practicante de las artes, es escultora específicamente, y viene porque aparte conoce en Italia y vive en Italia una amiga suya que se llama Gina, que es también artista, que trabaja haciendo restauración de cuadros. Viejas amigas, no se ven hace mucho tiempo porque Catherine estaba en Estados Unidos y Gina estaba trabajando en Italia, y deciden juntarse finalmente.
para encontrarse Gina con la nueva versión de su amiga, Señora del Castillo. Este es el mismo castillo donde está el Sacro Bosco, el bosque de los monstruos, las esculturas esas de las que se nos habla en Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez. Aquí no son estatuas, sino que son supuestamente los restos de víctimas de un mago muy poderoso que es un antiguo ancestro de Catherine, y es una persona que vamos a seguir escuchando a lo largo de la narrativa porque esta es una película de fantasía. Cuestión que Catherine y Gina deciden pasar una tarde de chicas en la ciudad, van a pasear y se encuentran con una feria ambulante, de esas que tienen espectáculos ambulantes, una especie de circo, donde hay un mago que hace un acto de aparición y desaparición de una caja. Gina le echa el ojo al mago y, decidida a levantárselo, va y lo invita a él y a todo su equipo a pasar la noche en el castillo de su amiga Catherine. Con un permiso bastante de parte de su amiga, los invitan a cenar, cenan, están ahí de joda con todos los freaks del circo. Hay un enano vestido de renacimiento, hay una chica que baila, hay un tipo que maneja serpientes. Es todo muy crudo, está representado de un modo bastante vulgar. Pero durante la cena sucede algo terrible, que es que el mago, que es el que dirige todo este showcito, las droga a las dos muchachas. A Catherine se la lleva, la deja desnuda en una cama, parece que la va a violar, pero intercambia su lugar con otra persona que se ve igual que él, y él se va a hacer lo suyo con Gina, cuyo, de nuevo, consentimiento es bastante dudoso, porque si bien ella le tenía ganas, no había necesidad de drogarla. Pero el tema de Catherine es que ella es dejada con este tipo que se ve igual que el mago, pero que a mitad del asunto se transforma en una bestia. Y ustedes me dirán, Rini, ¿qué nivel de mostraje estamos tratando en esta película? Y esta película está así de cerca de ser una softcore de las que pasaban en The Film Zone después de la 1 de la noche los viernes. Ustedes tengan eso en mente. Recuerden que esta es una película para tita, realizada en Europa, entonces tetas hay. Catherine se despierta el otro día de esta situación como, bueno, esto estuvo medio raro. Le habla a Gina, Gina está como, qué sé yo, amiga, no sé, yo hasta donde sé me cogí al mago. Y ella está como, pero yo también me cogí al mago. O bueno, no sé si estamos hablando de coger. La película es bastante responsable en ese sentido, en cuanto a que las chicas se sienten debidamente ultrajadas por lo que les sucedió, incluso cuando la voluntad de ponerla quizás hubiera estado sin necesidad de drogar a nadie. Gina entonces se va llena de culpa a seguir trabajando porque es lo que ella tiene que hacer, y Catherine empieza a hacer una estatua, un modelado en arcilla de este hombre con el que ella tuvo esta noche. Al mismo tiempo empieza a ver un fantasma de una mujer rubia que está asesinada, que ella cree que ha sido asesinada en el castillo. Le habla de estas inquietudes a Marta, su vieja niñera, que es también la única otra persona que está ahí. Marta le dice no, que eso es imposible, pero finalmente, después de un evento en el que ya se vuelve imposible mentirle a este respecto, le confiesa que el espíritu que ella ve es de su tía, que su tía también había tenido una relación con esta bestia misteriosa que aparece cada tanto en el castillo. Entonces nuestra amiga Catherine se ve en la obligación de ir uniendo las piezas para saber qué pasó. Al mismo tiempo, ella tiene sentimientos muy encontrados con esta persona con la que ella estuvo, que distingue más o menos claramente del otro mago, que nosotros, que vimos el truco en primera instancia, sabemos claramente que se trata de dos personas distintas. Si ustedes vieron o estudiaron algo de magia en algún momento, como en mi caso, saben que claramente son dos mellizos, porque es el modo más fácil de hacer ese truco. Entonces nos vamos enterando de la backstory de estos dos hermanos que se habían enamorado de la hija del tipo que mandó a hacer el Sacro Bosco, todo ese parque de monstruos de piedra que hay, que acá de nuevo es un mago, que maldijo a uno de los hermanos, haciendo que se convierta en esta bestia, y que la bestia solo puede morir, y por añadidura a él, cuando lo mate una mujer que lo ame. Este tipo continúa enamorándose de las señoras del castillo, que no estoy segura
si es un caso de extraña reencarnación o una obsesión del tipo, pero bueno, parece ser un buen muchacho, mientras que su hermano claramente es un bastardo. Tienen una relación amor-odio estos dos gemelos, que empezaron siendo personas normales, pero que después las circunstancias de su vida los fue tirando para distintos lados. Entonces, entre el castillo y la ambigüedad moral, la historia en dos tiempos que se nos cuenta también, el hecho de que esta es claramente la historia de Catherine, yo creo que esta película califica claramente como un romance gótico. Lo mejor que tiene es la música de Pino Donaggio, que es el mismo tipo que hizo la música en Don't Look Now. Ni siquiera es su mejor música para una película, pero está muy bien. E igual, dejando de lado la crítica mordaz, es una película que hace bastante buenas cosas con lo que tiene. Es una película de fantasía erótica, es una película que si saliera hoy tendría éxito entre las booktube girlies. Creo sin lugar a dudas que sí. Es una película que la única razón por la que no vio un revival en los únicos tiempos es que no la conoce ni Dios. Es una película que salió directo para TV, o sea, injunable totalmente. Pero como cuando yo era joven, buscaba listas de películas para descargar que fueran de fantasía, eran ciertos elementos, y yo, como ya he contado, tengo desde muy chica esta fijación estética. Entonces, bueno, yo me encontré con esto. Como me encontré con Subespecies, que es la otra película que había sopesado incluir acá, y después dije, no, pará, porque Subespecies es un mundo y hay que verlo, que es quizás incluso tan gótica como esta y tan de romance gótico como esta, especialmente en las siguientes películas, Subespecies 2 y 3. Pero estoy divagando. El punto de la cuestión es, esta es una película muy claramente de romance gótico y que no la conoce nadie, y que no diría con las manos en el fuego que es una buena película. Pero si es una película que cumple con todas estas cuestiones, entonces si a ustedes les interesa este subgénero y probablemente no la vieron, véanla. Me dirán ustedes, ¿es sexy el diseño de la bestia? Porque esta película también se llama El beso de la bestia, ¿no? Hay que definirlo, es como un mono, es medio mono. Pero yo también dije que me parecía sexy hace muchos años la versión de Super Saiyajin de Dragon Ball, en la que son medio monacos. Entonces no soy la persona más adecuada para hacerle esa pregunta, porque yo estoy a esto de ser una furra realmente. Es algo que no tengo ahora el tiempo para investigar en mi corazón, pero que tengo que reconocer que entre los monster fuckers y los burros, los dos círculos están muy cerca, ¿no? Así que es una película. El héroe romántico es un héroe romántico súper trágico, es un espíritu condenado, eso es súper de romance gótico. Y es una película que a mí me gustó. No es una excelente película, podría resolver las cosas un montón mejor en un montón de aspectos, pero creo que lo que hace con lo que tiene está súper bien. Y pienso que si estamos estudiando el género, es una película a la que le caben un montón de casilleros en el bingo, y por lo tanto vale la pena verla por eso. Que de nuevo, si ustedes son una booktube girl y que les gustan los romances tortuosos y les interesa ese aspecto de la cuestión, esta es una película recontra para ustedes. La segunda película de la que vamos a hablar quizás es incluso menos conocida que la primera, y por eso me interesa más traerla. Durante la segunda etapa de la pandemia me pasó a mí que yo ya estaba separada y ya estaba hablando con el que después fue mi novio durante mucho tiempo. La relación inició siendo a distancia, entonces no parábamos de hablar en ningún momento, y a veces hablábamos mientras mirábamos películas y veíamos las películas más injunables que podíamos conseguir. Y una de esas películas súper injunables que conseguimos en su momento es la segunda película de la que les voy a hablar hoy, que es La marca del hombre lobo de 1968, y es una de las películas fundacionales de lo que fue el boom de la fantasía de terror en los 60 y 70 en España, porque es una película española que se hizo sin embargo con capitales alemanes, si no me equivoco, y que tiene una historia muy interesante y que es parte de una mitología muy interesante. ¿Qué sucede? En esta época había un tipo que se llamaba Jacinto Molina. Jacinto Molina era
fisiculturista y un día dijo, bueno, qué sé yo, pintó actuar. Y empezó a actuar. Y cuando estaba haciendo y planificando estas películas, que parece que le escribió en nada, 3-4 días, y se la hizo dirigir un amigo con el que ya había trabajado, y consiguieron los capitales extranjeros, y le dijeron, che, todo bien, pero tu nombre no nos va. Entonces él se inventó un nombre más internacional, que es Paul Naschy, que es un hombre del que vamos a hablar bastante a lo largo de esta sección del capítulo, porque es el nudo central de lo que es la marca del hombre lobo, que es claramente un vehículo. ¿Vieron cuando le hacen una película a la medida de una persona? El protagonista de esta película no es una mujer, sino que es Valdemar Daninsky, que es un OC, un personaje original de este tipo, de Jacinto Molina, que él interpretó a lo largo de 12 películas, que no son 12, son 11, hay una que desapareció y nadie puede asegurar que realmente exista, cuya historia fue cambiando el multiverso de Valdemar Daninsky realmente, pero que inicia con esta, con La marca del hombre lobo, que es una película que en España le fue, pero le fue sobre todo bien en mercados internacionales, porque tiene una construcción estética que está muy bien. La historia es un montón. Todas estas películas de Valdemar Daninsky son super camp, sin tener la intención de ser super camp, probablemente. Pero son al mismo tiempo muy genuinas porque nacen del amor de este tipo y de toda la gente que trabajó en estas películas a lo que era el cine de la Hammer, a lo que son los monstruos clásicos, a Lon Chaney, a Bela Lugosi, a esos Dráculas refinados y esos hombres lobos bien peludos. Por lo tanto, yo tengo que caer rendida a los pies de esta película y de esta serie de películas y de este tipo, que en paz descanse. Porque ustedes saben que si hay algo que a mí me emociona es el amor genuino a la fantasía, y este tipo tenía un amor muy genuino por la fantasía. Y es por eso que esta película no solo es una película de hombres lobos, sino que es también una película de vampiros. Y no hay brujas porque no nos dio el presupuesto, francamente. Pero ustedes dirán, Rini, ¿de qué corno trata la película? La película abre con un baile en el que se está por casar una joven condesa. Se llama Janice, con su amigo de toda la vida. Se llama Rudolf, y cuyos padres son mejores amigos y que desean que estos dos muchachitos se casen para unir las fortunas de sus familias y no tener que calentarse por más nada toda la vida. Janice y Rudolf son amigos de la infancia, entonces, bueno, qué sé yo, capaz que hay onda, pero no hay tanta onda como la que tiene Janice con Valdemar Daninsky, a quien ella conoce en esa misma fiesta. Es una fiesta de disfraces, él viene vestido del diablo, tiene la escena de aparición de un personaje más chad que yo jamás vi en mi vida, realmente maravillosa. Este es un OC, pero que está señalado con una barra de oro. Onda, vos no te vas a olvidar de quién es el personaje principal en esta serie. Pero la cuestión es que este tipo se presenta, la levanta a la condesa, que queda fascinada con él, se van encontrando 2 o 3 veces más en la historia. Y parece que esto va a ser un romance gótico normal. La chica condesa se va a casar con este tipo que también tiene un título. ¿En esta película tiene un título? Creo que sí. Pero bueno, tiene mucha plata. Entonces está todo bien, es todo normal. Podría verse una película gótica de ese tipo. Pero no lo es. Porque sin que nuestros protagonistas lo sepan, en una abadía, que es un lugar oculto, donde hay unas tumbas de una familia muy importante, yace en una de esas tumbas un hombre que había sido condenado con la licantropía. Y él yace ahí como si estuviera muerto porque tenía una cruz de plata clavada en el pecho. Es uno de los modos de matar a un licántropo. Retengan esto en su cabeza. Ahora bien, una pareja de romaníes que pasaban por ahí pasan la noche en la abadía por consejo absurdamente del mismo Valdemar Daninsky, quien esta decisión va a venir a mandarlo en el culo en exactamente 20 minutos. Pasan la noche ahí, se chupan, se ríen, jajajaja, encuentran esta tumba, encuentran esta cruz de plata y sin pensarlo 2 veces se la arrancan al tipo. Con lo que despiertan a este hombre lobo, porque aparentemente es inmortal hasta que se diga lo contrario, que los ataca y procede a atacar a otras personas. Cuando empiezan a morir personas por lo que parecen ataques de lobos, la gente del pueblo dice, bueno, vamos a tener que salir a cazar.
Salen a cazar en este grupo de gente, van Valdemar Daninsky y el querido Rudolf, que está medio calencho porque le robó a la novia, pero en el fondo no sé si él estaba tan interesado en la cuestión. Era además como que, bueno, sus padres querían que se casaran y ellos dijeron, bueno, la verdad que no tenemos nada mejor que hacer. Cuando Rudolf se encuentra con el mismísimo hombre lobo en la oscuridad del bosque y está a punto de perder, lo salva ¿quién? Sino Valdemar, que es mordido al mismo tiempo que logra deshacerse del hombre lobo por proteger a Rudolf, y entonces Rudolf, percibiendo que acá hay algo muy raro, se pone enseguida a disposición de este tipo. Y efectivamente en la siguiente noche de luna llena, Valdemar Daninsky se transforma en hombre lobo. Rudolf, muy preocupado, empieza a investigar, le ocultan toda esta situación a Janice, pero no por mucho tiempo, porque realmente no es sostenible, porque ellos estaban enamorados y ella con el poder del amor lo va a visitar y se hablan de esta situación y deciden que hay que encontrarle una vuelta. Lo que hacen es consultar a un grupo de médicos que parece que en su momento investigaron al hombre lobo original, al que atacó a Daninsky. Entonces los mandan a llamar y una noche vienen en el tren envueltos en la bruma un hombre que dice ser el hijo del doctor original y su esposa. Obviamente no son tal, son vampiros, porque esta película tiene de todo. Y los vampiros entonces, haciéndose los que están estudiando a Daninsky, lo van a esclavizar para sus propios nefarios propósitos y quedará en las manos del mismo Daninsky salvarse de Rudolf, que está bajo el encanto de la vampiresa, de Janice, pobrecita, que está en una situación de mierda, y de la narrativa, ver qué podemos hacer. Esta es una historia que tiene tanto amor por el tipo de cine que está queriendo hacer que uno no puede menos que admirarla. Es una película súper campi, es una película súper ridícula, pero tiene una belleza estética que francamente es súper recomendable. Los colores son tan hermosos, los settings están súper bien, sobre todo que tenemos en cuenta que esto se hizo en pleno franquismo, donde no eran muy patronos de las artes y menos de las artes disruptivas, como son las historias de terror en general y de terror gótico en particular. Porque acá se nos habla siempre de subversión, porque lo gótico es la subversión de la experiencia, es la subversión incluso del terror mezclándolo con romance. Entonces, acá tenés un romance prohibido entre la chica y el hombre lobo, tenés la transformación del hombre lobo, tenés castillos, obviamente, tenés una abadía, que es una forma clásica y una estructura clásica del terror gótico. De hecho, si vamos a los fundamentos de que lo gótico viene de la inspiración de Horace Walpole, el que escribió la obra fundacional, que es el Castillo de Otranto, en la arquitectura gótica está todo dicho. Pero es una película que a mí en lo particular me gusta un montón. Me gustó un montón cuando la vi por primera vez y la volví a ver 2 veces más para preparar este video, porque esto lo tenía preparado para grabarlo hace rato y recién lo estoy pudiendo hacer ahora, porque era o ver las 11 películas que quedan de esto o ver cómo lo podía enganchar. Y las otras, si bien son de terror, claramente porque hay un hombre lobo, hay un elemento fantástico, quizás no responden tanto a esta cuestión del terror y el romance gótico. Acá tenemos un romance, y es un romance que se vuelve imposible por el hecho de que este hombre está condenado. El hombre condenado es un clásico de las películas de romance gótico. El hombre que la heroína, una vez que se descubre a sí misma, sabe que no va a poder tener, es un clásico de esta cultura. Y nuestra pobre Janice, que tiene toda la vida por delante y todas las facilidades en la vida, porque ella es una condesa dentro de su periodo histórico, bla 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 bla, el patriarcado, cuando cree que encuentra un tipo con el que ella puede estar y ser feliz, sácate la marca del hombre lobo. Terrible. Entonces es una película que es recomendable porque la historia está buena, porque tiene un montón de elementos de fantasía condensados ahí, y más específicamente de fantasía gótica. Entonces a mí me gustó mucho y tenía muchas ganas de poder recomendárselas a ustedes, y me alegra poder recomendárselas en este contexto donde están las herramientas para poder apreciar más el trabajo que se hizo en esta historia, incorporando todas las cosas que podría haber sido una narrativa mucho más caótica de lo que es, pero también porque es una película muy amorosa, desde el diseño del hombre lobo, que es todo peludo, a las luces, la iluminación, los vapores, los trucos de cámara que hay en las escenas oníricas de hipnotismo de los vampiros.
la aparición súper cool de estos dos vampiros que vienen en el tren de medianoche con toda la neblina es tan amorosamente crafteado, con un conocimiento tan profundo de las películas de terror anteriores, que es hermoso. Es una condensación de la historia del cine de terror de los 40, 50 y 60. Entonces, realmente vale la pena verlo con eso. Si ustedes son fanáticos de esas eras del cine de terror, si a ustedes les gusta mucho Lon Chaney, les gusta Bela Lugosi nuevamente, les gustan las películas de Ed Wood, les gustan las películas de Roger Corman, esta es una película para ustedes, claramente. Así que yo en lo personal la súper recomiendo. Después cuéntenme si la vieron. Porque la tercera película de la que vamos a hablar la vio más o menos todo el mundo. Fue una película muy popular, le fue muy bien y tiene mucho sentido que así sea. Pero cayó en las garras del mal marketing. Porque esta película se marketineó como una película de terror o de horror y es un romance gótico hecho y derecho. Y estoy hablando de Crimson Peak, dirigida por Guillermo del Toro. Al igual que La marca del hombre lobo, Crimson Peak es una película que se hace con mucho amor al género. Nosotros sabemos que Guillermo del Toro es una hermana, una horror bitch. Es un tipo que sabe muchísimo del género, del subgénero, de los tipos de terror y del terror fantástico sobre todas las cosas. Entonces es una figura cuyo cine siempre va a ser interesante para mí. Hay películas que me gustan más, hay películas que me gustan menos. Esta es una de esas películas que siento que yo cuando la vi inicialmente dije, che, está bonita, pero no la vi mucho más allá de eso. Dije, linda peli como siempre, en ese sentido súper cumple. Pero con el correr del tiempo fue ganando una apreciación en mi interior que hace que la traiga el día de hoy aquí con ustedes. Que seguramente ya la vieron, entonces a nivel argumento nada nos va a sorprender. Es una historia muy de horror gótico, es una historia muy de romance gótico, en la que tenemos a esta chica que se llama Edith, que es la hija de un industrial supermillonario de los Estados Unidos. Ella tiene pretensiones de ser escritora, es una chica cuya madre murió muy joven y que el fantasma de su madre la ha estado acosando en diversos periodos de su vida, haciéndole advertencias sobre un futuro incierto. Y estas advertencias resultan tener sentido cuando Edith se ve acosada de manera romántica por Thomas, que es un chabón que viene de una familia inglesa, que es noble, pero que perdieron la guita porque sus terrenos están en una zona que es el Crimson Peak, que tiene mucha arcilla. Y que si bien esto podría ser industrializado y vendido, para hacer eso se necesita tener una máquina de extracción. Y para pagar semejante monstruo se necesita platita. Y esa familia ya no tiene platita. Entonces viene a los Estados Unidos con la idea de conseguir este capital. Busca este capital del lado de el padre de Edith y mientras se va levantando la hija. Ellos tienen una unión, Edith y Thomas, que tiene que ver con las sensibilidades góticas de ambos. Un gusto por la poesía, por la escritura. Ella está escribiendo una novela de fantasmas. Él apoya este emprendimiento de ella. Edith es una persona a la que nunca nadie le dio la hora en ningún sentido. Su padre la quiere mucho, pero ella es una persona retraída que no funciona bien en sociedad. Y ustedes ya saben cómo era la sociedad de esa época. Así que imagínense, cuando aparece un tipo que está bueno, tiene buenos modales, se viste bien y encima parece estar interesado en las cosas que ella está interesada, y la mina cae redondamente. Sin embargo, el tipo le rompe el corazón y parece que se va a ir. Cuando convenientemente el padre de Edith muere asesinado en un baño de un club de caballeros, Thomas vuelve y le dice: ay, te pido disculpas, mi amor, tu padre me quiso alejar de vos, entonces yo lo hice porque pensé que era lo mejor para vos, porque yo soy pobre y no tengo plata, pero si te querés casar conmigo, acá te doy un anillo. Entonces la mina dice: nos casamos. Y efectivamente van y se casan. Se trasladan a Inglaterra, a la casa de la familia de este tipo, a Crimson Peak, con la hermana del mismo, que se llama Lucille, que es la actual señora de la casa.
un espacio en el que muchas veces nuestras heroínas góticas logran utilizar a su favor para encontrar su identidad, como es el caso también de Catherine, por ejemplo, de la primera película, que ella logra encontrar quién es y realizarse a sí misma una vez que se transforma en la señora del castillo. No es necesariamente el caso en Crimson Peak, porque nuestra pobre amiga Edith va a encontrar muchísima resistencia en la figura de Lucille, que está interpretada deliciosamente por Jessica Chastain. Edith está interpretada por Mia Sikowska, que es una excelente actriz y que trabaja en otro romance gótico que es Jane Eyre, en la versión de Kari Fukunaga, que arde en el infierno, pero qué buenas películas que hace. Que encima tiene el guión de Moira Buffini, la que escribió el guión de una de mis películas favoritas de las que hablamos el año pasado, que es Byzantium. Entonces, cuando gente muy talentosa se juntan, salen grandes cosas. Y esto es cierto de esta película también, que tiene un muy buen casting, un muy buen director, una fotografía de la puta madre, un vestuario que es tan bello y los mejores fantasmas que uno pueda ver interpretados. Entonces esta película no le podía ir mal, pero tuvo este problema de que se la propagandeó como algo de terror, cuando si bien hay un elemento de terror, obviamente, porque en esta historia hay fantasmas, hay engaños, hay una casa embrujada, pero no es intrínsecamente una película de terror, porque si bien hay partes que dan miedo, la búsqueda no está en el miedo. El horror es contingente al amor en esta película, es contingente al romance. Van las dos cosas de la mano y son contingentes a la historia, a la narrativa de liberación de esta mujer, de Edith, de encontrarse a sí misma a través, lamentablemente, del dolor y la desesperación y el terror, pero que es algo que va mucho con las historias góticas. Lo vemos desde el principio. Vemos en las historias de romance de chicas en largos vestidos enfrentándose a un castillo gigante a la luz de la luna. Lo vemos en que una alcanza su poder cuando es la señora del castillo. Lo vemos en que suelen ser historias de encuentro y reparación femenina. Y Crimson Peak no es la excepción, porque es una historia que está escrita por alguien que conoce muchísimo el género, que es Guillermo del Toro, de nuevo, una hermana. Entonces, esta es una película donde la historia de Edith se va a ir complicando, ella va a ir descubriendo secretos de la familia. El secreto de la familia es tan gótico, es tan gótica. Es una de esas cosas literarias que se usan para demostrar la decadencia y el encierro, y que mucha gente encuentra cuestionables, pero yo creo que narrativamente es una de las cosas más deliciosamente perversas que uno puede incorporar a una historia. Así que yo, en lo personal, a favor en las narrativas. En la realidad, por supuesto, no, porque es una poronga. Pero bueno, eso pasa para un montón de cosas del horror, y es una de las cosas que hace atractivo lo gótico. Aquello que tiene que ver con el deseo de lo prohibido, ¿verdad? Con la atracción de aquello que nos está prohibido, sea por las leyes y la moral, o sea por leyes de la naturaleza, porque a veces el romance en un romance gótico está dado por una persona que no es realmente una persona, que es un monstruo. No tanto en el caso de Meridian, porque ahí es un hombre que se transforma en un monstruo, no tanto en el caso de La marca del hombre lobo, porque ahí de nuevo es un hombre que se transforma en una bestia. Pero sí en casos como Nosferatu, si bien podemos discutir que la cuestión del romance en Nosferatu quizás no es exactamente un romance, bla 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 bla, hay un atractivo en lo gótico, en lo prohibido, e incluso en aquello que está prohibido por la naturaleza, porque a veces lo que te está cogiendo no es una persona. A veces el ser del que vos te enamorás no es un hombre, es un monstruo, y lo monstruoso puede ir por muchos lugares. En el caso de esta narrativa tiene que ver con que sí hay monstruos reales, hay fantasmas, pero los fantasmas son obviamente buena onda, aterradores pero buena onda. La monstruosidad del hombre acá está dada en lo interno, y eso también es súper gótico. El marido distante, la cuestión de barba azul, que es muy prominente en las historias góticas, este hombre que tiene mujeres anteriores, y esas mujeres anteriores conforman una otra con la que nosotros nos comparamos,
en la historia de Crimson Peak está hecho con una vuelta de tuerca que es muy interesante. Edith descubre sus problemas a través de esas otras y encuentra cómo solucionarlas gracias al valor de esas otras. Entonces, es una historia que tiene tantos elementos del romance gótico que francamente uno podría ponerlo como una historia platónica, una historia modelo. Y que además tiene el atractivo de que tiene una producción con un nivel de la concha de la lora. Acá le pusieron platita. Cuando a Guillermo del Toro le ponen platita, el tipo hace cosas maravillosas que muchas veces el público no logra entender del todo, pero que con el tiempo van ganando un recibimiento de culto que es lo mínimo que se merecen, francamente. Así que yo a favor de Guillermo del Toro casi siempre. A favor de Crimson Peak siempre. Hermosa película, bellísima película, buena música, maravillosa iluminación, un buen final, muy coherente, me gustó. La narrativa de Edith es maravillosa, es súper de heroína gótica. Ella es una gran heroína gótica porque tiene toda esta cuestión de ay, pobrecita, una mujer a la que nunca nadie le dio pelota, entonces está lista para caer en las garras del primer tipo que la mire bien. Que eso es muy clásico en las heroínas góticas. Pero también tiene esta cuestión de, obviamente hay una gran mansión, obviamente hay un misterio que es sobrenatural. La resolución de ese misterio sobrenatural es superhumana, que es una de las características de lo gótico. Esta forma de ver los monstruos como expresiones de diversas cuestiones humanas, como cuestiones emocionales, como cuestiones históricas a veces, pero siempre desde una perspectiva muy íntimamente relacionada con la experiencia femenina. Entonces, así como en los 40 teníamos todas estas historias de gaslight, de te miento y vos no sabés que te estoy mintiendo, te oculto información, que de nuevo tienen bastante que ver con esta cuestión de Barba Azul, el hombre con sus anteriores mujeres que te está engañando. Hay toda una interrelación de cosas en lo gótico que es francamente fascinante y creo yo que es la explicación de por qué es un subgénero que se mantiene tan activamente en el tiempo. Todos los años sale alguna cosita gótica que nos tiene a todos nosotros de la comunidad como ¡ah! Pero en los últimos años se han ido acumulando de manera interesante. El año pasado tuvimos Nosferatu, Entrevista con el vampiro, es también un romance gótico en un montón de aspectos. Entonces, francamente, estamos living and thriving. Never kill yourself, hermanas, literalmente. No importa qué cosa terrible tengamos que enfrentar, nosotras vamos a estar. Pero lo que me gustaría dejar como último comentario respecto a esto es algo en lo que estuve pensando últimamente, que es la relación de lo gótico con las mujeres y las casas. Siempre hay un castillo, hay una estructura, una abadía, lo que sea, del que esta mujer se viene a convertir en la mujer de la casa, la dueña, la mujer que viene a mandar acá, que se tiene que hacer caso de la casa que muchas veces está embrujada o que viene con sus propias cositas siniestras aparejadas. Puede ser una loca viviendo en el ático, puede ser un fantasma de una mujer asesinada, todo así. Pero, ¿por qué funciona bien en estas narrativas de minas a las que nunca nadie les dio pelota? Porque, como sucede en The Hunting, que es una historia de terror gótico y que también la consideré para este video, pero después me terminé decantando por Meridian. En The Hunting tenemos una mujer que se tuvo que hacer durante muchos años cargo de otra persona, de su madre, que de pronto va a esta casa embrujada y en esta casa embrujada ella encuentra un hogar. En Rebeca tenemos esta mina que también era sirvienta de una vieja, se la levanta un hombre atractivo, mayor que ella, se la lleva a vivir a su casa, se casan, viven un romance intenso y cuando ella llega a su casa se encuentra con que había una señora anterior, el tipo es viudo y la sombra de esta mujer terrible sigue viviendo y acosándola. En Crimson Peak tenemos también estos fantasmas y esta otra mujer que es Lucille, la hermana del marido de Edith, que está ahí todo el tiempo conspirando en su contra, de manera súper siniestra y cero ambigua. Entonces, ¿qué nos pasa con estas historias de terror gótico? ¿Cuál es la relación de las mujeres con la casa? Porque si ustedes buscan romance gótico,
lo primero que van a encontrar es lo de la casa. Es la imagen de la mina vestida de blanco enfrente a la sombra de un castillo. ¿Por qué funciona tanto? Y yo creo que estas historias funcionan porque las minas del terror gótico siempre son minas que estuvieron acostumbradas a ser una casa. Son personas que fueron un hogar, que estuvieron en situación de tener que cuidar a otra persona. Son personas que tuvieron que habitar en sí mismas y que tienen otras personas que vienen y las habitan. Cuando vos siempre fuiste anfitriona del amor y de pronto te encontrás en un lugar donde sos huésped, cuando se te abren las puertas del mundo, el shock y el terror de pronto se encuentran con esta casa enorme de las que ellas de pronto son dueñas, en las que pueden expandir su reino. Y esa casa es el tipo, y el tipo es la casa. Y los secretos que tenga el tipo son los secretos que tiene la casa. Pero al mismo tiempo, el tipo es a veces irrelevante. La verdadera historia de amor está con la casa. Del mismo modo que el horror está con la casa. El tipo muchas veces no hace nada. O no hace nada malo. El horror está ahí y los secretos están ahí y la decadencia está ahí. En estas casas gigantes y terribles y llenas de secretos. Entonces, son historias que funcionan siempre desde una perspectiva femenina. Incluso en el caso de Valdemar Daniski, la historia funciona porque el romance está dado con esta chica, con Janice, con la condesa. Valdemar Daniski solo puede liberarse de su maldición cuando lo mate una mujer que lo ame. Entonces la mujer es fundamental y la perspectiva femenina es fundamental. Y esa es la razón por la que estas historias siguen volviendo y resucitando, porque nosotras seguimos teniendo los mismos problemas. El patriarcado sigue existiendo y nuestra experiencia sigue siendo todo el tiempo demolida de la conciencia de cualquier tipo. A nadie le importa lo que le pase a las mujeres, excepto a otras mujeres. Nuestras historias, que son historias que están siempre imbuidas, viéndolas desde afuera, en histeria, en exageración, en melodrama, son historias que en el cine funcionan con la magia del cine y que se pueden explorar con la magia del cine, que nos permite a veces, en estas narrativas que vamos esclareciendo en el medio audiovisual, convertirlas en algo más digerible. No solo para nosotras mismas, que muchas veces necesitamos ese espejo, que en las historias de terror gótico está dado por esa otra, una ex mujer, una otra dueña de la casa, un espíritu de una dueña anterior, como es en el caso de Meridian, pero esa otra mujer ante la cual nosotras nos vemos, nos comparamos y nos reconocemos. Es la misma experiencia que uno tiene cuando va al cine y se sienta durante 2 horas a ver sufrir una mujer en un castillo y decir: yo esta canción la conozco. Yo esta canción la conozco. Entonces, el verdadero atractivo muchas veces de estas historias es el reconocimiento, el espejo, la otra mujer, que somos nosotras, por distancia o por cercanía. Y porque también son sencillamente entretenidas y dan lugar a una estética de la concha de la lora, porque son historias en las que el elemento fantástico está muy imbuido y la estética de lo fantástico siempre es muy buena y muy bien recibida acá, en lo particular. Así que cuéntenme en los comentarios si ustedes vieron alguna de estas películas, si les gustó alguna de estas películas. Si no les gustó, también me interesa saberlo. Pueden dejarme también comentarios en @altaficción, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Pueden suscribirse a este canal, deberían suscribirse a este canal si no están suscritos. Recuerden que en mi otro canal, Five Hearts, subo la música de este canal. Lunes, videos en alta ficción, jueves, videos en Five Hearts. Así que espero que hayan disfrutado de este video, de esta breve y operativa descripción de un género que es mucho vibes y no por eso menos sustancia, sin embargo. Y sí pienso que este va a ser un año para las girlies, así que suscríbanse para ver más cosas de girlies y nos volvemos a encontrar después de que espero hayan tenido una excelente semana para más alta ficción muy pronto. Hasta ese entonces les dejo con un adiós.